al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Este libro, ahora sí que cuando tú lo empiezas a estudiar, te das cuenta de que el Señor Jesucristo, el tiempo en el que Él decidió venir a la tierra, fue un tiempo donde había un gobierno en la tierra que se asimilaba al reino de los cielos. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de Romanos, bueno, obviamente Romanos habla de muchas cosas, pero entendemos que el Señor Jesucristo vino en el tiempo en el cual la tierra, en esos momentos, estaba pasando por un periodo donde se asimilaba al reino de los cielos. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y empieza a hablar, hay muchas cosas que se asemejan a lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿ok? Pero Él venía a establecer su reino y su justicia, que es eterno, ¿ok? Romanos capítulo 8, versículo 17, si nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, Romanos 8, 17, dice la palabra: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Voltea con tu hermano y dile: si nosotros padecemos y creemos en Él, seremos coherederos junto con Él, ¿ok? Y muchas veces, ya puedes tomar asiento, hermano. Muchas veces cuando decimos padecemos, muchas veces la gente nos dice: no, ya he padecido demasiado, ¿no? Ya he sufrido demasiado. Pero cuando hablamos de padecimientos, hablamos muchas cosas que nosotros debemos de entender que el Señor Jesucristo pasó, ¿sí?, en esos tiempos, pero que al final de cuentas, aunque padeció, siempre estuvo tranquilo, siempre estuvo sereno y siempre estuvo consciente de quién es, de quién era, de quién es hijo, de quién es y hacia dónde se tenía que dirigir. Entonces es el modelo, Él es el modelo para enseñarnos que cuando pasamos por situaciones complicadas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de estar seguros y caminar? ¿Ok? Entonces, esta no es la prédica, pero solamente quería darles esta parte. Yo hoy quiero darles algunos puntos, o bueno, quiero tratar acerca de las señales que debemos de tener como herederos, ¿sí? Y todos se quedaron callados de repente. Todos se quedaron callados, nada más dije herederos y todos se quedaron callados, ¿sí? Pero nosotros, hay cosas que nosotros debemos de entender. Los tiempos, estos tiempos cada día son más difíciles, cada día son más complicados. Y no nos debería de sorprender, porque cuando nosotros vamos a la palabra nos habla que en los últimos tiempos se manifestarán muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces no tendríamos que tener miedo, sino tener una esperanza viva de que Dios está, el Señor Jesucristo está cerca. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé. Ahora sí que no lo sabemos. Solamente dice el Señor que solamente está en la potestad del Padre saber en qué momento. Porque dice también el Señor Jesucristo, dice: si el jefe de familia o el padre de familia supiera cuándo el ladrón va a venir, ¿qué haría el padre de familia? Pues estar preparado, ¿no? ¿Para qué? Pues va a decir: el ladrón me dijo que llegaba en 2 horas. Entonces, ¿qué tendría que hacer el padre de familia? Pues preparar todo, pues para que no lo robe, ¿no? Pero no, dice el ladrón. Ahora sí que el Señor Jesucristo va a llegar como ladrón en la noche, en el momento en que nadie sabe ni en qué momento, ni a qué hora, ni qué día. ¿Pero por qué lo hace esto? Para que la iglesia esté preparada. Porque también habla acerca de una parábola de 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Hay una parábola de 10 vírgenes. Y habla que 10 vírgenes, dice que el marido se fue, el esposo se fue, y que le dijo: voy a regresar, pero no le dijo cuándo. Lo que tenían que hacer esas 10 vírgenes, ¿qué era? Tener aceite en sus lámparas. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Ellos tenían que estar llenas del Espíritu Santo todos los días hasta que el marido regresara. Pero dice que estaban, de repente había 10 sensatas, que diga 5 insensatas y 5 sensatas. Y las insensatas se les acabó el aceite de la lámpara y no se preocuparon, sino que dijeron: bueno, todavía no regresa nuestro Señor, vamos a esperarnos. ¿Y qué fue lo que sucedió?
mas las otras 5 fueron sensatas y todo el tiempo estaban llenando de aceite su vasija. Y cuando llega el Señor, llega en el momento en que menos la estaban esperando. Dice que en ese momento, cuando escucharon que su Señor venía, las 5 insensatas, ¿qué quisieron hacer? Ir a buscar el aceite. Pero cuando regresaron, ya había llegado su Señor y había cerrado la puerta y ya no las dejó entrar. Entonces eso es lo que nos está hablando el Señor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Que el Señor va a regresar cuando menos nosotros lo esperemos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Estar preparada. ¿Y cuál es la preparación? Tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Porque es lo que está hablando, el Espíritu Santo llenándonos a cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, dice en la Biblia, un heredero no es solo alguien que recibe bienes materiales, sino quien tiene derecho a una herencia espiritual y eterna por ser hijo de Dios. La principal base bíblica se encuentra en lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 8 versículo 17, que establece: si hijos, también herederos, y si herederos de Dios, coherederos junto con Cristo. Entonces algo que Dios me ha enseñado y que muchas veces se los he compartido es que la palabra de Dios habla acerca de aquel que está en Cristo. El que está en Cristo. Si ustedes leen, cuando hablas del nuevo nacimiento o de alguna cuestión de hijos, dice el que está en Cristo. No el que cree, sino el que está. Entonces es importante entender eso. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen y la palabra de Dios nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Los demonios no se sujetan al Señor. Bueno, se sujetan cuando se tienen que sujetar, ¿no? Pero no están, o sea, ¿qué es lo que hacen? No están cumpliendo conforme a la voluntad de Dios, sino están en contra de. Entonces la palabra de Dios nos habla muy claramente que debemos de estar en Cristo. Entonces, si nosotros somos hijos, es porque estamos en Cristo y somos herederos y que coherederos junto con Cristo. Pero hay ciertas cosas que nosotros debemos de entender que debe de haber de señales en nuestra vida. Debe de haber de esas señales. ¿Por qué? Porque uno de los puntos importantes, aquí vamos a empezar a ver esta parte, ¿sí? De los puntos, de las características que debe de tener un hijo de Dios o una hija de Dios. Tiene que tener ciertas características. ¿Por qué? Porque cuando llegue delante de Dios, del Padre, ¿sí? El Señor no se va a fijar quién hizo lo bueno, sino quién hizo lo justo. Y para hacer lo justo solamente es aquel que está en Cristo, lo que es correcto, ¿sí? Por eso dice Mateo capítulo 6 versículo 33: mas primeramente buscad el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. ¿O busca la justicia del mundo? ¿Tu justicia? No, la justicia del reino. Son principios establecidos en el reino que nosotros debemos de entender. ¿Y cómo lo aprendemos? A través de la palabra. A través de la palabra es que vamos a entender qué es lo que es justo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ser hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. ¿Ok? Entonces el primer punto que nosotros debemos de entender para entender que somos herederos y que tenemos señales, el primer punto es muy importante: haber nacido de nuevo. El primer punto es básico. Dile a tu hermano: ¿tú ya naciste de nuevo? Y si no has nacido de nuevo, hoy es el día. Dile: y si no has nacido de nuevo, hoy es el día. ¿Ok? Entonces lo primero que nosotros debemos entender para tener una señal de que somos hijos de Dios es que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Esto implica que Dios nos ha adoptado. Acuérdense, si nosotros leemos la Biblia, dice que la palabra que nosotros no éramos hijos. El pueblo escogido por Dios no éramos nosotros. ¿Quiénes son? Israel. Israel era el pueblo escogido por Dios. Nosotros estábamos fuera del propósito en esos momentos. Pero la palabra de Dios nos habla a través de Abraham. Fíjense, a través de Abraham nos habla la palabra que todas las familias de la tierra serían benditas en él.
Entonces ahí desde Abraham, aunque Dios escoge a Abraham para sacar un pueblo de ahí, saca un pueblo en lo natural, pero también saca un pueblo en lo espiritual. Nada más que eso nosotros no lo entendíamos, lo entendemos ahora. ¿Sí? Saca un pueblo sobre el cual nace su hijo Isaac, y de ahí sale Jacob, y de ahí salen las 12 tribus, y de ahí sale toda esa parte. Pero Dios da señales a Abraham de que tendría un pueblo que también sería una descendencia espiritual. Y si no me creen, lean al apóstol Pablo, porque le empiezan a decir, es que nosotros somos, los judíos le empiezan a decir, nosotros somos hijos de Abraham, porque somos por descendencia. Y le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes no hubieran matado al Señor Jesucristo, no lo hubieran llevado a la cruz, ¿sí? Y no me estarían persiguiendo. Dice, pero los hijos de Abraham no son nada más los nacidos de carne, sino los nacidos del Espíritu, por la fe. Por eso dice que Abraham es el padre de la fe, y nosotros somos hijos por la fe. ¿Ok? Lo entendemos. Entonces, la primera señal es haber nacido de nuevo. Todos aquí hemos nacido de nuevo. ¿Estás seguro? No. O sea, me acuerdo que el apóstol me decía antes, yo no llegué en esa época todavía, yo llegué un poquito después. Pero había un pastor que en esos tiempos siempre le decía, ¿quién es santo? Y era la situación muchas veces legal en esos momentos, que ninguno de los que estaba ahí se creía santo, o bueno, decía que era santo. Entonces cuando él preguntaba quién era santo, nadie levantaba la mano, ni nadie decía amén. Hasta que un día alguien tuvo la osadía de decir, yo soy santo. Y ahí, bueno, ya pasó muchas cosas, ¿no? Pero ahora es cuando le decimos, nosotros no somos santos por nuestros méritos. Si tú te vas a fijar en lo que tú estás haciendo, estamos muchas veces en el hoyo. Sino somos santos por Él. Porque si no fuésemos santos, no estaría el Espíritu Santo en nosotros. Entonces cuando yo te diga, ¿quién es santo? ¿Qué vas a decir? Amén, gloria a Dios. Voy a levantar la voz en esos momentos, ¿ok? Entonces necesitamos, la primera señal es la adopción, ¿sí? Que nacemos nuevamente. La primera marca de un heredero es su posición espiritual. Ha sido adoptado en la familia de Dios, no por sus méritos propios, sino por la fe en Jesucristo. Entonces ahora nosotros somos hijos. Entonces ya tengo la primera señal. Yo ya soy hijo. Gloria a Dios. Ya voy, ahora sí que si voy sacando mi lista, ya tengo mi primera palomita. Ahí si tú vas haciendo tu lista, tú dices, ya estoy. Aquí ya estoy en esto. No vaya a resultar que de las 9 cosas que te diga, de repente digas en 3, ay, creo que estas no las tengo. Bueno, si no las tienes, entonces es tiempo de ¿qué? Pues de cambiarlas, ¿no? Es como de repente en algunos exámenes en la escuela, ¿qué te dicen? De repente haces el examen y llegas con el maestro. Algunos maestros te dan la opción, llegas y le preguntas, oiga maestro, ¿estoy bien? Algunos te dejan eso y empiezan a checarte y te dicen, hay una pregunta que está mal. ¿Y por qué te están dando chance? Pues para que lo corrijas, ¿no? Entonces Dios te dice, hay tiempo para que podamos corregir. ¿Ok? Entonces es la primera señal, el nuevo nacimiento. Bueno, la señal es esa parte, que estamos ahora posicionados en Cristo. El siguiente, esta parte de la adopción, es el testimonio interno. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando te preguntan a ti quién es hijo de Dios, el Espíritu Santo te tiene que decir a ti, tú eres su hijo. Entonces yo levanto la mano y digo, amén, gloria a Dios. No quiero gritar porque no quiero romper el micrófono. Pero bueno, ¿ok? Entonces, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, nos habla a nuestro espíritu y nos convence de que somos hijos del Dios Altísimo. Damos gloria a Dios, ¿ok? El segundo punto es que somos coherederos junto con Cristo. La primera fue que ahora sí hemos nacido de nuevo y hemos sido adoptados por el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es que somos coherederos junto con Cristo. La señal es, compartimos la misma herencia que Jesús. Todo lo que el Padre le dio a Él, si no han leído esa parte, dice que ahora Él nos la comparte a nosotros.
Hoy no todos están convencidos, pero bueno. Lo que Dios le dio al Padre, al Hijo, ahora Él también nos lo comparte a nosotros. Entonces, si somos herederos, nosotros debemos de apropiarnos de esas bendiciones. Y eso es algo que regularmente no hacemos. Nos cuesta muchas veces mucho trabajo entenderlo, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado aquí, yo he escuchado al apóstol cuando dice, Dios me ha bendecido. Y entonces cuando dice, Dios me ha bendecido, digo, ¿en qué lo ha bendecido? ¿Por qué? Porque en lo que ha bendecido a Él, si Él es mi Padre espiritual, yo tengo derecho a recibir eso. No sé ustedes, pero yo estoy atendiendo y le digo, ok, ya no me estoy esperando el coche. Dije, yo estoy esperando el coche, ¿no? Pero Dios nos bendice en esa parte. Entonces yo debo de saber claramente que si estoy juntamente con Él, yo puedo recibir esas bendiciones, pero las bendiciones se reciben por fe y obrando, haciendo la obra. Si tú no tienes fe y no obedeces, ¿vas a recibir? No, porque las bendiciones se reciben por fe. Entonces yo tengo que creer, yo soy hijo de Dios, entonces yo tengo derecho a las bendiciones. Obviamente no voy a buscar las bendiciones, yo busco al Señor de las bendiciones. Yo lo busco a Él primeramente. ¿Ok? ¿Estamos bien? La unión con Cristo asegura que la herencia es segura. Si estamos en comunión, yo tengo segura mi herencia. Y mi herencia es la vida eterna con Él. Eso es uno de los puntos. Por eso hace rato cuando estábamos cantando, estábamos con esos cantos, les digo que me acordé de mis primeros tiempos en el Señor hace 29 años. Hace 29 años, casi 29 años, todavía no los cumplo, tengo 28 en el Señor. Pero hace casi 29 años cuando me rescató el Señor, estos cantos eran los que cantábamos en aquellos tiempos. Y cada vez que yo los escucho, mi corazón se quebranta. O sea, algo pasa en mi ser, porque es cuando digo, estos fueron mis inicios. Estos fueron los cantos que yo escuchaba y adoraba yo al Señor, y chillaba, y chillaba, y chillaba, y chillaba, y me la pasaba chillando muchas veces en el servicio. Empezaba la adoración y yo chille, y chille, y chille, y chille. Por eso digo que me acuerdo y quiero volver a chillar. No voy a chillar, ¿vale? ¿Ok? Segundo punto. Tercer punto, y esto a lo mejor no les gusta, pero lo dice en Romanos 8:17: padecer juntamente con Él. El Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él pasó por aflicciones, sí las pasó. Fue tentado, sí fue tentado, pero siempre se mantuvo firme y confiado quién era su Padre, quién era Él y cuál es la misión que Él tenía. Si yo estoy confiado, cuando estoy pasando por adversidades, sé de quién soy hijo, sé quién soy yo y sé cuál es el propósito. Si a lo mejor me acongojo, si a lo mejor me siento mal, pero me tengo que levantar, porque en esos momentos me recuerda mi Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo me recuerda, me dice: todavía no termino la obra, todavía hay muchas cosas que tengo que hacer contigo. Ok, me levanto y sigo. Padezco. ¿Por qué padecemos? No porque Dios quiera, sino porque el mundo está en contra de nosotros. El mundo y Satanás está en contra de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mundo y Satanás? Tratar de hacernos la vida de cuadritos. Pero fiel es Dios, que está con nosotros y que nos da precisamente la salida cuando estamos en esas situaciones. No nos dejará padecer más allá de lo que nosotros podamos soportar. Entonces, cuando nosotros estamos padeciendo, dice Dios: yo te voy a mostrar la salida. Pero ¿qué necesitamos hacer en esos momentos? Orar, tener comunión, aferrarnos más a Él. Porque si no oramos y estamos pasando por la situación y Dios dice: aquí está la salida, pero tú no la estás viendo porque estás más preocupado por tu problema, pues dice Dios: ¿cómo te saco, no?
la fe. Dice, si a mí me persiguieron, dice el Señor Jesucristo, si a mí me hicieron esto, dice a ustedes, pues también. Esa es una promesa. Yo les dije, ¿cuántos quieren promesa, no? También. Pues esa es una promesa. Dice, si a mí me hicieron esto, también ustedes se los harán. Pero confíen. Yo he vencido todas esas dificultades. Entonces debemos de entender esto. Y nuestra esperanza, este padecimiento se ve como una preparación para la gloria venidera. Dios nos está preparando. Cuando estamos pasando por eso es porque Dios nos está preparando. Hay muchas veces, yo les he dicho, chequen, una cosa es que nos metamos nosotros y otra cosa es que lo permita el Señor. Ya cuando nos metemos nosotros no es porque Dios haya dicho, no, pues mira, yo voy a darte chance, no. Pero tenemos que tener bien en cuenta esto, ¿ok? Cuarto punto, debemos de entender que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Voltea con tu vecino y dile, no te vas a llevar nada de esta tierra. Pero hay una frase que me gustó mucho, estaba el otro día leyendo, que decía, bueno, no es una frase, es un pasaje de la Biblia, espérenme tantito, déjenselo. Ahorita lo busco. Bueno, en lo que sigo compartiéndoles es un versículo de la Biblia. Caray, de repente sonó. Espérenme tantito, ahorita lo saco. Pero necesitamos entender que nosotros somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué implica esto? La señal es no poner nuestra esperanza en los bienes materiales, en los bienes de la tierra. O sea, sí, Dios nos bendice. Sí, Dios nos va a bendecir con una casa, con un coche, con un trabajo, nos va a bendecir con muchas cosas materiales. Pero eso no debe de quitarnos la mirada de lo que es importante. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son efímeras. En un momento se pueden ir. Y te digo, cuando nosotros muramos, cuando vayamos delante de la presencia de Dios, digo, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? ¿No? Dile a tu vecino, entonces, ¿por qué te afanas? En tercera de Juan capítulo 1 versículo 4, me gusta mucho este versículo. Tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, cuando yo leí este pasaje, cuando lo estaba viendo, yo dije, ¿cuál es mi mayor gozo? ¿Cuál debe de ser mi mayor gozo? Esforzarme porque mi hijo y mis hijos espirituales caminen en la verdad. ¿Por qué? Porque esa herencia, esas personas, sí las voy a tener nuevamente junto conmigo en la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que ustedes caminen en la verdad. Porque cuando partamos delante de la presencia del Señor, me va a dar mucho gozo y espero por delante de Dios que nos podamos ver nuevamente en los cielos. Eso es en lo que yo sí no que me afane, no me afano, pero esa es mi tarea. En eso sí es algo que yo digo, Señor, eso es lo que yo necesito hacer. Sí, yo sé que tú me vas a bendecir con esto, yo sé que me vas a bendecir, pero lo que debo de entender es procurar enseñarles, procurar cumplir con lo que tú me has llamado, para que juntamente conmigo todos mis hermanos estemos juntos alabándote y glorificándote por la eternidad. Eso es lo que yo necesito entender y también tú necesitas entender para hacerlo junto con tus hermanos, ¿ok? Esa es la señal. Entonces no debemos de ocuparnos en las cosas del mundo, sino ocuparnos en las cosas de Él. Pero cuando nos ocupamos en las cosas de Él, por consecuencia van a venir las cosas que necesitamos en el mundo. ¿Sí? Nos bendice dándonos las herramientas espirituales y las herramientas naturales, ¿ok? Quinto punto, no sé cómo voy de tiempo, ¿verdad? Pero vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Es importante entender esto. ¿Cuál es la señal? Las señales del heredero incluyen los dones del Espíritu Santo y una vida que refleja algo que es muy importante. Hay algo que nosotros debemos de reflejar y de dar. Si estamos siendo guiados por el Espíritu, ¿qué debemos de dar? ¿Qué debemos de producir?
El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu. Esa es la señal. La señal es que si una persona está siendo guiada por el Espíritu, el fruto del Espíritu se debe de manifestar. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Termina diciendo, contra tales cosas no hay una ley. Él te la da. Entre más tú se lo pidas, más tú te lo da. Dice también el Señor, dice, si quieres sabiduría, pídesela al Señor. Si alguien es falto de sabiduría para saber cómo hacer las cosas, no tienes pretexto, porque te dice el Señor, ¿quieres sabiduría para saber qué es lo que tienes que hacer? Pídemela. Y el Señor, ¿qué te va a decir? No, pues me estás pidiendo sabiduría, no te va a dar nada. ¿Te va a decir eso? No, te va a decir, bueno, ok, me la estás pidiendo, te la doy. Y fíjense, hay un hombre en la Biblia que le pidió sabiduría para dirigir un pueblo. ¿Quién fue? Salomón. Y Dios se agradó. O sea, dice, cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, lo buscas primero. ¿Qué le estaba pidiendo? Sabiduría. ¿Y qué le dijo Dios? Ok, me agradó lo que estás pidiendo, pero aparte de la sabiduría te voy a dar riquezas. Porque a Dios le agradó que no le pidiera riquezas, sino que le pidiera sabiduría para dirigir a su pueblo. Tú pídele sabiduría para dirigir a tu familia y Dios se va a encargar de darte los recursos que necesitas. Tú pídele esa sabiduría y Dios se va a encargar. ¿Ok? Sí, seguimos. Entonces, el sello del Espíritu Santo es como primicias o una señal de la herencia completa que se recibirá. Después el siguiente es que debemos de tener un propósito divino. Si el Espíritu está con nosotros, si nosotros estamos en comunión con el Espíritu, ¿qué debemos de tener? Un propósito. Voltea con tu vecino y dile, ¿tienes un propósito? Se los voy a poner así, fácil. ¿Se acuerdan que leímos hace rato nuestra visión? ¿Qué significa eso? Somos hijos de esta casa, hay un propósito. Y el propósito es la declaración que tenemos. ¿Y se acuerdan? Hay muchas cosas que nosotros necesitamos entender. Misa, ¿quién está allá? No, Fer, ¿me podrás poner de nuevo la declaración de fe, por favor? La segunda parte. Porque muchas veces lo leemos y lo leemos y lo leemos, pero no nos ponemos a analizar palabra por palabra, ¿no? ¿No la entienden? Bueno, ahorita lo que... Entonces, debemos de tener un propósito, dejar de perseguir muchas veces nuestros propios sueños y perseguir los sueños y los anhelos de Dios. El Señor Jesucristo fue más que bendecido. ¿Por qué? ¿Se ocupó de sus cosas? No. Él a los 12 años, la frase que él a los 12 años, siendo un niño que pasaba para ser joven, ¿qué dijo cuando lo encontraron en el templo? Dice, es necesario que en los asuntos de mi Padre yo esté. Entonces voltea con tu hermano y dile, yo necesito estar en los asuntos de mi Padre. Entonces, en la segunda parte, la siguiente parte, cuando nosotros estamos hablando, dice, porque el deseo de Dios para mi vida es que, fíjense, ¿qué dice? El deseo de Dios, ¿para quién? Para mi vida. Y ustedes han analizado punto por punto. Dice, que complete ¿qué? Que avance ¿hacia dónde? Que edifique ¿qué? ¿Qué tengo que edificar? ¿Qué tengo que construir? ¿Qué tengo que arreglar? ¿No? Y así nos seguimos, ordenar. Voltea con tu hermano y dile, necesitamos ser ordenados. Porque por el desorden muchas veces que traemos, así dile, por el desorden muchas veces que traemos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando Dios creó todas las cosas, dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y para Dios empezar a hacer algo, no puede hacer bajo esa, poniendo ese principio no iba a lograr absolutamente nada Dios. Dios sabía claramente que iba a ser un caos. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios? Empezar a poner orden. Y cuando empezó a poner orden, llenó el vacío y hizo que las tinieblas se disiparan.
Entonces cuando sucedió todo esto, entonces ahora sí dijo Dios, ya puse el fundamento, ahora sí puedo construir. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Cuando tú estés leyendo la declaración de fe, es más, ahí para que se las pasemos por WhatsApp, para que cada uno de ustedes la analice y sepa qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, si tenemos un propósito, cada uno de esos puntos es lo que yo debo de analizar en mi vida. Entonces, yo cuando esté en oración le tengo que decir al Señor, ¿qué es lo que quieres que yo complete? ¿Qué es lo que yo quieres que complete en la obra que tú me has encomendado? ¿Qué es lo que quieres que yo avance? ¿Hacia dónde? Ya tienen para orar, para pedirle dirección al Señor. Ya tenemos para orar y para pedirle dirección. Dice que influya. ¿A quién estás influyendo? ¿Lo influyes bien o lo influyes mal? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo estás haciendo con la persona que tienes a un lado? A tu compañero de trabajo, de la escuela, ¿qué le estás enseñando? ¿No? ¿Qué le estás enseñando? Que incremente ¿qué? Y si les empiezo a preguntar aquí, pues no nos vamos a salir, ¿no? Pero necesitamos entender, somos luz a las naciones y el propósito de nosotros es ir hacia las naciones. Ya hubo un tiempo en que se abrieron las puertas, el apóstol se fue a Panamá, pero sé claramente que Dios sigue abriendo las puertas para que vayamos a otros lugares. Entonces, pero implica que no nada más nosotros, dice la iglesia, luz a las naciones. Entonces, quien quiera ir a las naciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Completar, avanzar, edificar, construir, arreglar, ordenar, afectar, influir, incrementar, fructificar, multiplicar. Eso es una tarea. Pero si nosotros buscamos al Espíritu Santo y lo buscamos con todo nuestro corazón, el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra en nosotros. Dice la palabra, el que comenzó la buena obra en ustedes, la culminará. Él pone el querer como el hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo a Él y Él va a poner el querer y esa va a ser una señal. Esa es una señal de que estoy en su voluntad. Soy un heredero, ¿ok? ¿Sí? 8, que diga 7. Cuidar e interceder. Aquel que es heredero cuida. ¿Qué debes de cuidar? Primero tu vida, tu testimonio. Después cuidar todo aquello que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado tienes que cuidarlo. ¿Por qué? Porque por algo Dios lo está poniendo en tus manos. Te está dando una familia, te está dando un trabajo, te está dando recursos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A cuidarlo. Pero también dice la palabra que tenemos que ser intercesores. Una señal de un hijo de Dios, de un heredero, es que intercede, que está intercediendo por los que lo rodean y por los que no conoce aún. ¿Tú cuántas veces te has puesto a orar por los que no has conocido, pero Dios te va a poner en ese lugar para que tú puedas predicarles de Cristo? ¿Te has puesto a orar por ellos? O sea, porque hay personas que no conocemos. Es más, yo no los conocía hace 29 años. ¿Ustedes? ¿O sí? Yo hace 29 años no los conocía, 28, perdón, ahorita 28. Yo no los conocía a ustedes. Pero sin embargo, Dios me puso aquí y ahora ya los conozco. Y así hay gente que ustedes no conocen, pero que Dios las va a poner en ese lugar para predicarles de Cristo. Entonces es importante interceder por los que conocemos, por la iglesia y por los que no conocemos aún, pero que Dios conoce sus corazones y que Dios va a ponerlos en su caminar, ¿ok? Entonces es la herencia. ¿Cuál es la señal? Ser que debemos de cuidar y debemos de interceder. Punto número 8, la herencia de las promesas, la fe como la fe de Abraham. Todos se quedan así. ¿Cuántos han leído a la vida de Abraham en Génesis? No me digan. No quiero ahorita que me digan. No quiero ahorita que los que salgan, se saquen a balcón aquí. No la he leído. Pues por eso no han sabido cómo era la fe de Abraham. Abraham, ojo, también dudó, Abraham también tuvo miedo.
cuando iban a entrar a Egipto, si mal no recuerdo, sí, era Egipto, y de repente tuvo miedo del faraón, del que estaba ahí, porque venía con su esposa, con Sara, y dijo, no me vaya a querer matar y dejar la viuda a esta, no mujer, a esta mujer, ¿no? Entonces, ¿qué agarró? Y dijo, cuando lleguemos, llegamos y le decimos, es que eres mi hermana, y no dijo mentiras completamente, porque era su media hermana. En esos tiempos se permitía, no vayan ahorita ustedes todos los que no se han casado, no vayan ahorita, que en la Biblia la media, no. Pero él tuvo miedo, fíjense, el padre de la fe tuvo miedo. Podemos tener miedo, pero Dios lo corrigió. ¿Para qué? Para que fuera el padre de la fe. Entonces, ¿qué debemos de tener? Las señales. Herederos son aquellos que creen en las promesas de Dios, al igual que Abraham, y que son parte del pacto de fe. ¿Ok? Entonces debemos mantener fe en medio de los desafíos, confiando en las promesas que son superiores, las del reino de los cielos. Las promesas que Dios nos hace son superiores a todas las promesas que podamos tener en la tierra. ¿Por qué? Porque esas nos garantizan vida eterna. El Señor Jesucristo, cuando les pregunta a sus discípulos, le dice, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? No, pues que Abraham, eso y lo otro. Y les pregunta, bueno, ¿ustedes quién dicen que soy? No, pues el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero en un punto en donde estaba la situación crítica, porque muchos lo criticaban y lo señalaban y todo eso, y se iban, se empezaron a alejar, y llega un momento que le dice a usted, porque les habló fuerte, para que luego no nos regañen a nosotros, ¿no? De que, es que el pastor me habló fuerte. El Señor Jesucristo también les habló fuerte y se empezaron a ir. Y volteó con sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Así les dijo, ¿no? ¿Ustedes también se quieren ir? Pues váyanse, ¿no? Pero Pedro se levantó y dijo, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y es lo que yo le digo. Yo le digo, Señor, yo sé que muchas veces me has hablado fuerte porque lo he merecido. Muchas veces me has regañado porque lo he merecido, ¿sí? Pero no me aparto de ti. De ti yo no me aparto. Eso es algo que yo le he dicho al Señor. ¿Dónde voy a ir si tú eres el único que me ha mostrado amor? Un amor incondicional. ¿A dónde me voy a ir si cuando estaba muerto en mis pecados y mis delitos tú me viste? ¿A dónde voy a ir si cuando me sentía solo y con ganas de colgar los tenis, no de colgar los tenis, de colgar el cuello, tú estabas ahí? ¿A dónde voy a ir? Si aún en esos momentos, cuando pasamos tiempos difíciles, tú estás ahí, ¿a dónde iremos? ¿Ok? Entonces debemos entender esto. Y por último, con esto voy a terminar. Si pasa Cecia, por favor. ¿Me tardé o no me tardé? Creo que no me tardé. Pero es que está la Santa Cena. Y con esto termino. Identidad. Identidad. Empezamos naciendo de nuevo, pero ese nuevo nacimiento, ¿qué termina siendo? Una identidad. Yo me tengo que identificar con mi Padre. Eso es el principio y eso es el fin. Si yo nací de nuevo es porque soy hijo, y si soy hijo es porque tengo un Padre, y ese Padre me ama. Y entonces cuando yo empiezo a tener una comunión íntima con mi Padre, ¿qué es lo que yo tengo que reflejar? El carácter de mi Padre. Eso es lo que yo tengo que reflejar. Hoy en día, como se los he dicho, los tiempos cada día son más difíciles, cada día son más complicados. Muchas veces escuchaba a un apóstol que me gusta mucho escucharlo también, porque cuando eso tiene un programa, no les voy a decir quién, pero estoy escuchándolo por YouTube, lo estoy viendo por YouTube, y de repente tiene un programa de radio y de repente les hablan y le preguntan y esto y lo otro, y le hablan de diferentes iglesias, ¿no? Y le hablan de diferentes iglesias, y hay algo que me gusta mucho de él, porque le dice, donde tú naciste, una de las cosas que nosotros hemos pasado muy ligeramente es que como iglesia
El Señor Jesucristo oró antes de partir, dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos aprendan a ser uno. Y esa es la señal para que el Señor regrese. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés, había una señal en ellos. ¿Cuál era la señal? Que estaban juntos y unánimes. O sea, estaban juntos y eran uno. Había 120 personas en ese lugar. Ahorita nosotros podemos estar juntos, pero yo te preguntaría a ti: ¿todos estamos en un mismo sentir? ¿Todos estamos con una misma mente? ¿Todos estamos? Porque esa fue la señal para que el Espíritu Santo viniera en el día del Pentecostés. Así empieza el libro de Hechos. Estaban juntos y unánimes. Y cuando vio el Espíritu Santo dijo: es el tiempo. Porque esa es la característica que tiene que tener la iglesia: unidad. Durante muchos años, como yo digo, tengo 28 años. Yo cuando empezaba mi vida en Cristo, yo de repente escuchaba, yo iba aprendiendo, ¿no? De repente de denominaciones y de esto y de aquello. Y yo decía: ¿y qué? ¿Y eso qué es, no? Y ya el apóstol y todos estaban ahí, me empezaron a compartir y a enseñar, no, pues por esto, por aquello, por el otro. Pero de repente había en mi corazón, y se lo voy a ser sincero, en esos tiempos, y no le digo que hoy no, pero de repente estando yo en la casa de mi mamá, porque todavía me casaba, pues estaba yo era un niño. Pero cuando yo veía eso, en mi corazón estaba un anhelo porque la iglesia se unificara. Y cada vez que me ponía a adorar a Dios, lo que yo oraba era porque la iglesia se unificara. Yo no entendía, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora entiendo que era el Espíritu Santo que me ponía eso en mi corazón para que yo estuviera orando. Pero yo me acuerdo perfectamente bien, ponía la grabadora, me acuerdo toda la grabadora de mi hermano que se compró, y ponía los cassettes, estas canciones que ahorita estaba cantando el apóstol, ponía, y cuando me ponía a adorar, empezaba yo a orar por eso. En esos momentos yo decía: Señor, une a tu iglesia. Señor, une a tu iglesia. Porque esa fue tu oración. Así, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y entonces, cuando nosotros empecemos a entender esa parte, que es parte de la herencia de Cristo, la unidad, ¿qué va a empezar a suceder? El derramamiento de su Espíritu. El derramamiento de su Espíritu. ¿Y qué va a suceder? Eso va a ser una señal. Yo creo que está sucediendo. Pero aún nos falta. Y por eso estamos aquí. ¿Para qué? Para ser capacitados, para ser entrenados, para que el Señor en esos momentos, el Espíritu Santo, porque ¿quién hizo la obra? No fueron los discípulos, fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando escuchó lo que dijo el Señor Jesucristo: no salgan hasta que venga el poder, dice: entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el Espíritu Santo estaba creando en ellos unidad. Estaba creando unidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos orar de aquí en adelante. Nosotros necesitamos orar por unidad, no nada más de nosotros, sino de la iglesia en Cristo. Yo trato de no ver denominaciones. Yo trato de ver señales. Yo veo señales, y si veo una señal que no es correcta, lo que trato de hacer es orar por esos hombres y esas mujeres. Yo tengo que orar por ellos. Yo veo, a lo mejor estoy viendo algo que está mal. Bueno, yo me voy a poner a orar por él. Yo me voy a poner a orar por ella. ¿Por qué? Porque puede ser en algún determinado momento en que yo a lo mejor me equivoque, y alguien más que el Espíritu Santo tome de otra congregación se dé cuenta, y en esos momentos él decida, tocado por el Espíritu Santo, doblar sus rodillas para que Dios me toque a mí. Eso es el anhelo que hay en mi corazón. Una vez, y ya voy a terminar, porque vamos a
ahorita para que se vayan preparando las hermanas. Pero una vez hace algunos años llegó una hermana y me dijo, hay una, de repente, de una iglesia, de X iglesia, de X congregación, que conocía, y me empezó a decir: es que allá nos critican y nos juzgan y nos señalan y esto y el otro y bla, 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 bla. Y me acuerdo que me hizo la pregunta: ¿y usted qué piensa? Yo dije: yo no tengo nada que pensar. Yo no tengo nada que pensar y no tengo nada que decir. Yo sé claramente que ellos están en Cristo y yo lo único que voy a hacer es orar. Yo voy a orar por ellos. Tienen un manto, una misión, y muchas veces nos llegamos a equivocar. Muchas veces nos llegamos a equivocar. Somos bien dados a que cuando algo no nos parece que vaya como a favor de nosotros, pues no, nada, eso. Pero dije: no, yo voy a orar. Porque en mi corazón lo que el Espíritu Santo ha puesto es que estemos en unidad. Que estemos en unidad, porque esa es la señal. Esa es la señal de una iglesia madura, de una iglesia que está consciente de quién es y hacia dónde tiene que ir. Obviamente hay muchas religiones, eso sí, no les voy a decir: ay, tomen la no. Hay muchas ideas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay religiones, hay más que no sé, pero aquí no estamos hablando de religiones, estamos hablando de tu relación con el Señor Jesucristo. Nosotros hablamos de relación, no de religión. Y eso es lo que debe de caracterizar a la iglesia: una relación con Cristo a través del Espíritu Santo y de la paternidad que nos da nuestro Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos de. Y entonces esa es la señal que debe de haber en nosotros: unidad. Ponte de pie. Y en lo que están preparando, pueden pasar las hermanas. Ahorita les van pasando los utensilios para que tomemos la Santa Cena. Es que tú en estos momentos te voy a pedir que cierres tus ojos y que ores de la misma forma que los discípulos en el día del Pentecostés. Que ores por unidad. Unidad en tu familia, unidad en la iglesia, unidad en el cuerpo de Cristo. Esa va a ser la señal. Hay muchos teólogos, y yo lo creo así firmemente, que hablan de que antes de que el Señor Jesucristo regrese, empezará a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Y la iglesia, la característica de la iglesia es que la iglesia va a salir. Ya no se va a quedar encerrada entre cuatro paredes, sino que va a salir. ¿Pueden pasar? Sí, pueden ir pasando lo que estamos ahí. Van a salir, vamos a salir. No vamos a quedarnos encerrados entre cuatro paredes, porque eso es algo que hemos tenido muchas veces como característica, y eso no es una característica correcta. Si nos reunimos aquí para juntarnos como cuerpo en Cristo, porque dice la palabra, el apóstol Pablo dice que es necesario que nos congreguemos, y estamos congregándonos. Pero después de que nos congreguemos, que esa fue la señal del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo, y lo que tuvo que hacer el Espíritu Santo es que hubiera una persecución, porque no habían entendido que después de que Él había llegado y los había llenado, tenían que cumplir la señal de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Se quedaron en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén, y dijo el Espíritu Santo: no, ya lo llené. Hay otra señal, que tienen que ir y predicar el evangelio, y no están cumpliendo con esa señal. ¿Qué tengo que hacer? Va a venir una persecución. ¿Quieren que venga una persecución? Dice: no, pues no. Pues entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Predicar el evangelio antes de que venga la persecución. Y eso es con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Es la única forma, porque Él es el que nos da la certeza, el que nos capacita, el que nos llena, el que nos da el poder. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces debemos ¿de qué? De buscar esa unidad. Ponte con tu hermano, dile: vamos a buscar esa unidad de aquí en adelante.
Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos llevar el reino de Dios y su justicia a todos los lugares. ¿Y cuál va a ser la señal? Hombres y mujeres siendo transformados aún en las calles, en el trabajo, en las escuelas. ¿Sí? Gracias. ¿Te lo paso? Y créanme, ahorita ya no me acordaba de eso que le estaba comentando ahorita, que cuando empezaba mi vida en Cristo había un deseo ferviente de que en la iglesia hubiera una unidad. Hasta ahorita que estaba predicando, se me vino a la mente, dije, sí, es cierto, Señor. Yo creo que el Espíritu Santo lo que está buscando en nosotros es la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es una señal. Esa es una señal. Dice la palabra, ¿una casa dividida permanece? No va a permanecer porque está dividida. Pero la característica de la iglesia es la unidad. Todos juntos. Efesios capítulo 4 dice, tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo sentir, un mismo corazón. Y ese es Cristo. Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces quiero que cierres tus ojos y que solamente le digas al Señor, quiero tener esa señal en mi vida. Que esa señal de unidad en la iglesia que tú has buscado desde siempre ahora esté con nosotros. Y que cuando yo vea a alguien que no esté en esa misma unidad, no lo critique, no lo juzgue, sino que me ponga a orar por él. Que me ponga a orar por él para que se cumpla esta visión, este propósito de unidad. Porque entonces en esos momentos demostraré que soy heredero del reino de Cristo. Padre, te damos gracias porque yo sé que tú estás obrando de una manera poderosa, Señor, en cada uno de nosotros, y que las señales están con nosotros y nos seguirán a donde quiera que cada uno de nosotros esté. Pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, porque somos tu iglesia, Padre, somos tus hijos. Y hoy declaramos, Señor, que estas señales están sobre nosotros. Hemos nacido de nuevo, tenemos un propósito divino, tenemos una tarea que cumplir, pero también lo vamos a hacer en unidad. Lo vamos a lograr en unidad, como cuerpo en Cristo. Y ahora, si ya hiciste esto, vamos a pasar a tomar la Santa Cena, porque esto que vamos a hacer ahorita es un recordatorio de lo que el Señor Jesús hizo y de que ahora estamos esperando su regreso. Estamos esperando su regreso para llegar a las bodas del Cordero. Ahora, cuando yo lo aprendí esto, que decía Génesis, el inicio de la humanidad empezó con un matrimonio, y cuando el Señor regrese va a culminar con un matrimonio. Primero empezó con Adán y con Eva, y ahora va a culminar con las bodas del Cordero, donde su iglesia va a ser arrebatada y en los cielos vamos a tener ese encuentro con Él, y el Señor nos va a tomar. ¿Por qué? Porque se los he dicho, es unidad. El Señor lo declaró en Génesis: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora dice Dios: por tanto el Hijo del Hombre regresará y encontrará su iglesia, para que cuando Él regrese tenga el encuentro en los cielos. Y como lo declaré al principio, con un hombre y con una mujer, ahora suceda entre el Hijo de Dios y su iglesia, la unidad, las bodas del Cordero, para que seamos uno, para que seamos uno.